Los israelitas, liberados de la opresión y servidumbre, fueron testigos de actos milagrosos divinos. Observaron con asombro cómo el Mar Rojo se abrió ante el poder del Señor, quien los guiaba de día en una columna de nubes y de noche en una columna de fuego, iluminando su camino. Del cielo les era provisto el maná, alimento celestial. Sin embargo, incluso presenciando la poderosa actuación de Dios, se rebelaron, quejándose y murmurando contra el Altísimo. Pablo, en el Nuevo Testamento, nos advierte en Hebreos 3, versículos 15 a 17, recordándonos no endurecer nuestros corazones como en la época de la rebelión, quienes, después de todo, fueron los que oyeron la voz de Dios y aún así se rebelaron. Eran los mismos que Moisés lideró en la salida de Egipto, y por 40 años sufrieron la ira divina. Fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. La advertencia es clara. No debemos permitir que nuestros corazones se vuelvan fríos e insensibles a la voz de Dios. Incluso en medio del caos y la confusión de este mundo, la voz divina sigue llamándonos, y el Espíritu del Señor toca nuestros corazones. Un corazón endurecido simboliza ceguera espiritual, una insensibilidad a la belleza y majestad de Dios, prefiriendo seguir los propios deseos en detrimento de las enseñanzas divinas. Sin embargo, por su infinita misericordia, Dios está listo para transformar nuestros corazones. Además, un tercer aviso esencial puede encontrarse en Hebreos 2, versículo 1. Se nos insta a prestar mayor atención a las palabras que escuchamos, para no desviarnos del camino verdadero. La versión amplificada del texto aclara aún más, destacando que, debido a la revelación final de Dios en su Hijo Jesús y a la superioridad de éste sobre los ángeles, debemos prestar aún más atención a las verdades oídas para no alejarnos de ellas. Por lo tanto, en medio de nuestra jornada, se nos recuerda constantemente la importancia de escuchar y acatar la voz del Señor. Aunque surjan tentaciones y distracciones, la sabiduría y la misericordia divinas siempre nos conducen de vuelta al camino de la verdad y la luz. ¿Has pensado en transformar completamente tu vida para mejor? Con nuestro guía de bienestar y salud, esto es más que posible. Está garantizado. La verdad del Evangelio de Jesucristo, en su esencia pura y poderosa, nos exhorta a una vida de transformación y arrepentimiento, a diferencia de ciertas versiones contemporáneas más agradables y menos exigentes que circulan por el mundo. Estas últimas, aunque confortan los oídos, fallan en desafiar el espíritu y propiciar un verdadero cambio interior. Es un evangelio suavizado que evita el enfrentamiento con el pecado, descuidando la necesidad de renuncia personal y compromiso genuino con la fe. Nuestra jornada de fe, bajo la luz del verdadero evangelio, se caracteriza por el arrepentimiento y el desvío de los caminos erróneos. Este camino nos lleva a renunciar a los placeres pecaminosos y a buscar una vida alineada con las enseñanzas de Cristo. Es interesante observar cómo, en la vida cotidiana, las personas son atraídas por situaciones de riesgo y peligro. Existe una cierta fascinación por escenas de persecución, enfrentamientos entre héroes y villanos, o incluso la práctica de deportes extremos, a pesar de los riesgos involucrados. Esta búsqueda de adrenalina refleja un deseo intrínseco de enfrentar desafíos y peligros. En el caminar con Dios, también podemos encontrarnos con situaciones de riesgo. La Biblia está llena de relatos de personajes que enfrentaron peligros inmensos. Por ejemplo, el apóstol Pablo relata en 2 Corintios que fue azotado, apedreado y naufragó, pasando incluso un día entero a la deriva en el mar. Daniel enfrentó el peligro en el foso de los leones y David confrontó a Goliat. Estas situaciones demuestran que, a veces, Dios nos lleva a enfrentar peligros para revelar su control y poder. Sin embargo, existe un tipo de peligro que no es parte de la revelación divina, sino un desafío a nuestra fe. Son las trampas y tentaciones que surgen para desviar al creyente del camino de Dios. Estos peligros son reales y numerosos, y nuestra vigilancia debe ser constante para proteger nuestro caminar con Dios. En nuestra caminata espiritual, enfrentamos diversos desafíos, pero uno de los más sutiles y peligrosos es la tendencia a acomodarnos en nuestra zona de confort. La búsqueda de confort es una característica humana compartida por todos, ya sea un fiel cristiano, un ateo escéptico, un líder espiritual o un trabajador común. Esta búsqueda en sí misma no es nociva,
pero esconde un riesgo significativo para aquellos que desean vivir una vida dedicada a Cristo. La verdadera cuestión es que, al acomodarnos demasiado, corremos el riesgo de volvernos complacientes y tibios en nuestra fe. Tal estado de acomodación nos aleja del fervor espiritual necesario para una relación profunda con Dios. En Proverbios se nos recuerda que un corazón fervoroso es como un jardín floreciente, pero la complacencia seca hasta las fuentes más profundas del alma. Sin embargo, es importante reconocer que la zona de confort no es solo un lugar físico, sino también un estado mental. Cuando estamos cómodos, tendemos a evitar desafíos y cambios, lo que puede llevarnos a una vida espiritual estancada. Como creyentes, debemos buscar constantemente el crecimiento y la renovación, desafiándonos a salir de esa zona de seguridad. Además, la Biblia nos advierte sobre los peligros del enemigo, que se asemeja a un león rugiente, buscando a quien pueda devorar. Esta metáfora nos recuerda que, mientras estamos cómodos y despreocupados, podemos convertirnos en blancos fáciles para las tentaciones y engaños. Es un llamado a estar siempre vigilantes y firmes en nuestra fe, resistiendo las seducciones del mundo y fortaleciendo nuestra caminata con Dios. Así, la jornada cristiana exige de nosotros un compromiso continuo y una disposición para enfrentar y superar los desafíos, rechazando la complacencia y manteniendo un corazón ardiente de pasión por el Señor. Debemos recordar que el verdadero confort se encuentra en la presencia de Dios, y es allí donde debemos buscar refugio y fuerza, no permitiendo que la búsqueda de comodidad material y emocional nos desvíe del camino que lleva a la vida eterna. La interacción con el mundo y las personas impías representa un desafío significativo en la vida de un cristiano. Es un deber y privilegio servir en el reino de Dios, pero cuando nos acomodamos en exceso, corremos el riesgo de ver tal servicio como una carga, no como el honor que realmente es. Además, es importante estar atento a cómo nos exponemos a influencias impías, ya sea en amistades o acciones. Aunque es esencial demostrar amor y compasión a los no creyentes, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, hay una línea delgada entre dar testimonio de la fe y participar en prácticas impías. La Biblia nos advierte claramente sobre los peligros de asociarnos de manera íntima con el mundo impío. En 2 Corintios 6, versículo 14, se nos instruye a no formar yugo desigual con incrédulos, preguntando qué asociación puede haber entre la justicia y la iniquidad, o qué comunión puede existir entre la luz y las tinieblas. Igualmente, 1 Corintios 15, versículo 33, advierte que la mala compañía corrompe las buenas costumbres, mientras que Salmos 1 nos enseña la felicidad de quien no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la rueda de los escarnecedores. Estas enseñanzas bíblicas resaltan la importancia de mantener nuestra integridad espiritual. Es un recordatorio de que, aunque debemos amar y dar testimonio a los impíos, no debemos dejarnos influir por ellos. El peligro reside en comenzar a actuar, pensar y sentir como aquellos que nos rodean, si bajamos la guardia y permitimos que estas influencias penetren en nuestros corazones. El antiguo adagio, si te acuestas con perros te levantarás con pulgas, sigue siendo verdadero y relevante, enfatizando que las compañías que elegimos pueden tener un impacto significativo en nuestra vida espiritual. Como cristianos, debemos esforzarnos por estar inmersos en las cosas de Dios, estar alertas y constantemente alimentándonos de la palabra, para que podamos ser la influencia positiva en medio de un mundo impío. El tercer punto crucial en nuestra jornada espiritual es la lucha contra el orgullo. Este sentimiento, aunque sutil, conlleva un gran peligro, ya que es capaz de alejarnos de la voluntad divina y mantenernos en un estado de autoexaltación perjudicial. La Biblia nos advierte con firmeza sobre los riesgos del orgullo. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Se nos anima a humillarnos ante el Señor, confiando en que Él nos exaltará en el momento adecuado. Esta espera por el tiempo de Dios es crucial, pues Él conoce nuestras necesidades y el momento adecuado para cada bendición. Dios espera hasta que estemos listos, templados con sabiduría, fortalecidos en la oración y robustecidos en la fe, después de enfrentar desafíos que nos moldean. Las personas que alcanzan posiciones elevadas sin primero pasar por experiencias difíciles, a menudo carecen de empatía y humildad. Dios, en su sabiduría,
Sabe que ciertos viajes son necesarios para preparar nuestros corazones para los altibajos de la vida. Proverbios 16, versículo 18, nos advierte que el orgullo precede a la destrucción y la altivez del espíritu precede a la caída. Si nos colocamos en un pedestal, corremos el riesgo de ser humillados, pues no somos nada sin Dios. Es esencial protegernos contra el orgullo, que puede infiltrarse sutilmente en nuestros corazones, especialmente cuando pensamos que estamos realizando grandes hazañas por nuestra cuenta. El orgullo, además de fácil de acumular, es peligroso porque sofoca nuestra necesidad y deseo de Dios, matando nuestra vida espiritual. Por lo tanto, es vital orar constantemente contra este espíritu y estar protegido contra él. Otro punto de peligro a considerar es la ocupación excesiva que impide la dedicación a Dios. En la actualidad, muchas personas se enorgullecen de estar extremadamente ocupadas, pero no hay valor en estar ocupado solo por estarlo. Negligenciar la vida espiritual en medio del ajetreo del trabajo y las responsabilidades diarias es un camino peligroso que puede alejarnos de la presencia de Dios. La reflexión sobre la inutilidad de que un hombre gane el mundo entero y pierda su alma es profundamente relevante en la jornada cristiana. Existe un peligro real en volverse excesivamente ocupado al punto de dejar a Dios de lado. Trabajo, familia, amigos, pasatiempos y relaciones son solo algunos de los aspectos de la vida que pueden convertirse en distracciones en nuestro camino espiritual. Es alarmante darse cuenta de que, a veces, incluso el involucramiento intenso en actividades religiosas puede transformarse en una distracción. Muchos cristianos, involucrados en actos de servicio y obras para Dios, terminan descuidando lo más importante, el tiempo personal con el Señor. La relación íntima y personal con Dios puede ser opacada por una fachada de prosperidad espiritual, basada solo en actos externos. Esta realidad es tristemente común. Cristianos que se dedican a la obra de Dios, pero que, en lo íntimo, están hambrientos por nutrición espiritual. Dios desea sí que lo sirvamos y cumplamos sus propósitos, pero no debe ser a costa de nuestra relación personal con Él. Él busca un corazón sincero, dedicado de todo corazón. No debemos distraernos con las cosas de este mundo, ni siquiera con buenas acciones que, a pesar de ser loables, no sustituyen al propio Dios. El trabajo de nuestras vidas debe fluir de un corazón lleno de plenitud espiritual, donde mantenemos un diálogo constante con Dios, en comunión e intimidad. Oro para que cada uno de estos peligros sea alejado de nuestros corazones. Que estemos atentos a cualquier área de nuestras vidas que pueda interferir en nuestra caminata con Cristo. Que el Espíritu Santo nos guíe siempre, para que podamos vivir una vida plena y abundante en Jesús, con propósito y significado. Reflexionando sobre las enseñanzas profundas y las verdades espirituales presentes en las Escrituras, percibimos la riqueza y la complejidad de la jornada cristiana. A través de las historias de fe, resistencia y pruebas, como las vividas por los israelitas y descritas en las enseñanzas de Pablo, entendemos que cada paso en nuestra caminata con Dios está permeado por desafíos y oportunidades de crecimiento espiritual. Las narrativas bíblicas nos muestran que, a pesar de ser testigos de milagros divinos, los israelitas enfrentaron momentos de duda y rebelión. Este aspecto de la naturaleza humana es un recordatorio constante de nuestra propia vulnerabilidad a las influencias del mundo y de la importancia de mantener la fe y la confianza en Dios, incluso en las adversidades. La jornada de los israelitas es un espejo para nuestra propia jornada, reflejando las luchas internas que enfrentamos al tratar de permanecer fieles a las enseñanzas divinas. Además, los textos de Hebreos y Corintios enfatizan la necesidad de estar atentos y firmes en nuestra fe, evitando la complacencia y el orgullo que pueden fácilmente desviarnos del camino de Dios. Estas advertencias son un llamado a la humildad y a la constante búsqueda de la presencia divina en nuestras vidas. Se nos recuerda que la verdadera sabiduría y fuerza vienen del Señor y que debemos buscar su orientación y gracia para superar los obstáculos y tentaciones que encontramos en nuestro camino. En medio de las ocupaciones diarias y las múltiples distracciones del mundo moderno, enfrentamos el desafío de mantener nuestro enfoque y dedicación a Dios. Esto es un recordatorio de que nuestra relación con Dios no debe ser opacada ni relegada a un segundo plano,
sino ser la piedra angular de nuestra existencia. La práctica de reservar momentos para la oración, meditación y estudio de la palabra es fundamental para nutrir esa relación y mantener nuestra fe viva y activa. Por último, invitamos a usted, nuestro querido lector, a profundizar en estas reflexiones y a aplicarlas en su vida diaria. Si estas palabras han tocado su corazón, lo alentamos a inscribirse para recibir más mensajes edificantes. Comparta este contenido con amigos y familiares, para que juntos podamos crecer en fe y comunión. Déjenos un mensaje de bendición, compartiendo cómo estas verdades han impactado su vida y cómo pretende aplicarlas en su día a día. Que juntos podamos continuar nuestra jornada de fe, guiados por la sabiduría y el amor de Dios, buscando siempre su presencia en cada aspecto de nuestras vidas. Que la gracia y la paz del Señor estén con todos nosotros, hoy y siempre. ¿Has pensado en transformar completamente tu vida para mejor? Con nuestro guía de bienestar y salud, esto es más que posible. Está garantizado. En esta guía encontrarás consejos prácticos sobre nutrición saludable, ejercicios y actividades físicas que se adaptan a tu día a día. Pero eso no es todo. También abordamos formas efectivas de manejar el estrés y cuidar de tu salud mental. Sabemos lo crucial que son el sueño y el descanso para tu energía y vitalidad. Por eso, dedicamos un capítulo entero para ayudarte a mejorar la calidad de tu sueño. Y aún hay más. Ofrecemos estrategias a largo plazo para mantener una vida saludable y completa. Al adquirir hoy esta guía, recibirás gratis el libro Caminos Sagrados, una palabra de fe para tu vida. No pierdas la oportunidad de revolucionar tu salud y bienestar. Esta guía es una inversión en tu futuro, en tu felicidad. Para comprar, es fácil. Solo tienes que hacer clic en el enlace fijado en los comentarios de este video. Tu nuevo yo te espera. Cambia tu vida hoy.